Ahora, yo quiero comentar algo rápido acerca de lo que sucede cuando las personas dejan las sectas, brother, porque ese es otro tema. Igual podríamos dedicarle un capítulo entero a esto, que se conoce como el síndrome de trauma religioso. Digo, no solamente sucede con la gente que deja grupos coercitivos, o sea, también puede tratarse de que tengas una creencia muy arraigada, muy atesorada, aunque no estés en una secta demasiado controladora o en un grupo muy, muy, muy controlador. Pero es que esto le pega especialmente a la gente que ha estado en sectas, o sea, sí le pega también a la gente que tenía una creencia muy atesorada y de repente, por alguna razón, termina cambiando de opinión, porque digo, yo creo que soy de la idea de que las creencias no las escojas. Cuando algo te Ujú. hace clic, te hace clic. Y si en algún punto alguien o algún argumento o lo que sea te termina convenciendo y hace que cambies de idea, no vas a poder evitar el cambiar de opinión. O sea, las creencias realmente son algo que no está en nuestro rango de elección. O sea, Ujú. si de alguna manera tú no crees en Santa Claus, por mucho que te esfuerces en creer en Santa Claus, no va a suceder. Ujú. Entonces, a veces las personas simplemente ven desmoronarse delante de sus ojos todas las ideas que tenían sobre el mundo, sobre Dios, sus valores morales, sus aspiraciones de la vida, el sentido que le dan a su propia existencia. Y eso es algo que es bastante difícil de llevar. Es recomendable asistir a terapia también, o sea, dentro de la psicología se ha hablado acerca del síndrome del trauma religioso, si bien todavía no es reconocido como una patología, sí involucra muchas patologías que son oficialmente reconocidas como el síndrome del estrés postraumático, o sea, Sí. entonces aquí podríamos mencionar esto, o sea, ¿qué pasa con las personas que exitosamente salen de una secta? O sea, porque hay gente que muere en el intento también, como podremos ver en la historia de Jim Jones, Ujú. pero es lo que sucede, ¿qué es lo que sucede con las personas que salen de las sectas y viven para contarlo? Bueno, estas personas muy posiblemente experimenten síndrome de trauma religioso. O sea, una persona con síndrome de trauma religioso es una persona que tiene una condición que es propia, vamos a decir, el síndrome de trauma religioso es la condición de una persona que está luchando por dejar una religión. Y esto puede implicar culpa, sentimiento de culpa, porque a lo mejor sientes que no salieron las cosas bien por causa tuya, hay algo mal contigo, tienes también la culpa de que te sientes tonto porque sentiste que te timaron, que te engañaron, te sientes mal contigo mismo, las cosas aparte de que ya no tienen la misma explicación que tú antes les dabas y que tienes que volver a construir absolutamente todo, que posiblemente hayas salido también de un grupo de pertenencia y ahora estás solo y al mundo no le importas y entonces también eso, el ostracismo te hace sentir mal. Hay personas que tienen el trauma de estrés post, o ¿cómo se dice? El síndrome de estrés postraumático. Hay gente que incluso llega a quitarse la vida por estas cosas, ¿eh? O sea, una persona con el síndrome de trauma religioso es una persona que puede llegar a cometer suicidio. Esto es algo que incluso dentro de la psicología no se ha explorado lo suficiente y en habla hispana pues mucho menos. O sea, en Estados Unidos, que es donde de alguna forma se ha discutido más el tema, hay organizaciones que están especializadas en esto. Aquí en América Latina apenas estamos abordando el tema, estamos Ujú. como teniendo un acercamiento, pero es algo que igual nos está afectando. O sea, hay personas que están abandonando las religiones y están pasándola muy mal. A veces piensas que eres el único que está pasando esto. A veces piensas que nadie te puede entender, pero realmente no estás solo. O sea, hay gente que ha pasado por cosas similares y es bueno que lo hables e incluso si puedes ir a ayuda profesional con algún psicólogo o que te deriven con un psiquiatra, estaría bueno también. Ujú. Hay que recibir ayuda. También quiero recomendarles una charla del dinosaurio de Noé, búsquenlo. El dinosaurio de Noé lo encuentran en YouTube, también está en Facebook, pero la charla la vi que la subió en YouTube. Es una charla que se llama Psicología de la Religión. Abordan este tema también, el del síndrome del trauma religioso. Yo recomiendo a las personas que sepan inglés que se vayan a ver un canal que se llama Genetically Modified Skeptic, o sea, escéptico genéticamente modificado en español. Y él prácticamente es especialista, es un especialista en sectas.
Tiene muchísimo Interesante. material y tiene hasta documentales donde habla de ese tipo de cosas al respecto. Entonces yo les recomiendo muchísimo, muchísimo el canal. Lo pueden poner como GMC o GMC o GM Skeptic, así lo pueden ver. Sí. Tiene mucho, mucho, muy buen contenido.